Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en esta mañana. Damos gracias, Padre, porque es a través de tu misericordia. Es a través de tu gran amor por cada uno de nosotros que podemos estar aquí, Padre. Damos gracias, Padre, por este tiempo que vamos a pasar estudiando tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque hemos podido ir delante de tu presencia a través de la adoración, de la alabanza. Bendito Dios, y así es como dice tu palabra, que tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Bendito Dios, te pedimos que tú prepares nuestra mente, nuestro corazón, que prepares nuestro oído, Padre, para que tu palabra haga el efecto, Padre, que tú quieres que haga en nuestra vida. Damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos y hermanas. Damos gracias, Padre, por aquellos que tal vez en este momento no están aquí, pero que tú sabes el porqué, Padre. Damos gracias, Padre, por aquellos que vendrán en su momento de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a lo que tú ya estás haciendo, Padre, en esta comunidad. Y te pedimos, Padre, que tú sigas obrando en sus vidas, así como te pedimos que obres en las nuestras, Padre. Te pedimos, Padre, por las necesidades que haya en este momento en cada uno de nosotros. Porque ciertamente, Padre, tú las conoces todas y cada una. Las ponemos en tus manos, Padre, y te pedimos que tú estés obrando en la vida de cada uno, Padre, que tú estés abriendo puertas, Padre, en medio de la necesidad. Que tú estés sanando, Padre, en medio de la enfermedad. Bendito Dios, tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios que sigue haciendo milagros, Padre, en cada momento, en cada día. Es por eso, Padre, que venimos delante de ti, porque como dice tu palabra, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. Bendito Dios, estamos aquí, Padre, para gozarnos, estamos aquí para seguir aprendiendo, estamos aquí, Padre, para estar en obediencia delante de ti. Y te pedimos, Padre, que tú nos hables en esta mañana. Y nos ponemos, Padre, en tus manos, pidiéndote que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Padre, que toda palabra que salga de nuestra boca sea de acuerdo a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, bienvenidos esta mañana. Estamos pues con un nuevo tema. El tema es que parece que estamos viviendo en tiempos de un evangelio ligero. Dijera el americano un evangelio light. ¿A quién le gustan los productos light? ¿No? Por allá hay alguien. Por allá también, ok. ¿Cuál es el propósito de tomar un producto light? Menos calorías. ¿Menos calorías? Yo he probado esas bebidas refrescantes o refrescos, como quieran llamarles, que dicen que son dietéticos. Y para mí están más dulces que la regular. No entiendo yo eso, pero dicen que son dietéticos, que son light, que de alguna manera nos pueden ayudar a algo. Pero lo vemos en todos los productos, en todos los ámbitos. Los productos light. ¿Verdad? ¿Por qué? Queremos cuidar la figura, queremos cuidar la salud, queremos de alguna manera lucir mejor y tomamos esos productos. ¿Sabe que lo hay en todos los ámbitos? Porque hay cerveza light, hay cigarros light. Yo no sé si en realidad eso ayude de mucho, ¿verdad? Leche light, ¿verdad? Hay yogur light. Hay demasiados productos que son light. ¿Qué significa eso? Que están diluidos, que tienen menos efecto, que tienen menos calorías. Pero la realidad es que
que tal vez también en el ámbito espiritual pareciera que estamos viviendo un tiempo que queremos vivir un evangelio light, más ligero, algo que no me incomode, algo que no sea tan duro, tan áspero. Y de eso es de lo que queremos hablar esta mañana. Vamos a estar ahí en el libro, con la carta, la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 7. Y le vamos a dar lectura, que así dice la palabra de Dios. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si vemos lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo, que era uno de sus discípulos, que era uno a que él lo llamaba como hijo, que estuvo con el apóstol Pablo, que anduvo con él, que lo apoyó en el ministerio. Pero hermanos, estamos en un tiempo donde estamos viviendo muchas iglesias están cambiando la verdad del evangelio por hacerlo más atractivo. Un evangelio light, un evangelio ligero, un evangelio que tal vez no nos llame mucho al compromiso. ¿verdad? Hemos hablado de eso. ¿Cuántos de nosotros nos gustan en realidad los compromisos? Si usted está casado, tiene que haber algún compromiso. Si usted tiene hijos, tiene que haber algún compromiso. Si usted tiene un trabajo, tiene que haber algún compromiso. Si usted viene a la iglesia, tiene que haber algún compromiso. Pero la realidad es que estamos viviendo un evangelio en muchas de las iglesias, un evangelio más atractivo, más cómodo, más ligero. Un evangelio sin sacrificio. Un evangelio sin arrepentimiento. Un evangelio sin compromiso con Dios. A esto es lo que vamos a llamarle un evangelio light. Porque hay un mensaje diluido que no confronta el pecado, que no llama al arrepentimiento, que no exige santidad, pero que promete muchas bendiciones y mucho éxito inmediato. Usted de repente a lo mejor puede ver algunas de estas prédicas en la televisión. ¿Ah? Que el evangelio de la prosperidad. Que lo único que tienes que hacer es traer tu semilla y Dios te va a bendecir. Eso no es de lo que Jesucristo nos habla. Ese no es el evangelio que Jesucristo nos enseñó. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aquí lo que acabamos de leer en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cómo está eso, hermano? De sufrir la sana doctrina.
¿Usted sabe la vida que vivieron los discípulos después de que Jesucristo ascendió al cielo? ¿Usted sabe cómo murió cada uno de esos 12 discípulos que dieron su vida por el Evangelio? Eran tiempos difíciles. Eran tiempos de persecución. Eran tiempos que Jesucristo mismo les advirtió que vendría. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, conforme a su propia opinión, conforme a lo que ellos quieren hacer, que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cree que podemos relacionar eso en este tiempo? Lo hemos hablado varias veces. Usted puede pasar por aquí, por esta avenida, la 29, y usted puede ver unas cuantas iglesias cerradas. Un evangelio light, no hay compromiso. ¿Acaso no estamos viviendo esto hoy en día? Iglesias llenas de personas que quieren escuchar mensajes motivacionales. ¿Ah? Usted ve eso en las redes sociales. Tanta gente que se dedica a dar consejería, a dar motivación en el ámbito económico, en el ámbito personal. Y ahora ya hasta el creyente quiere ser parte de esos mensajes motivacionales. Pero no quieren oír de la cruz. No quieren oír del sacrificio que conlleva ser un creyente. Gente que busca comodidad espiritual, pero no transformación. Un evangelio que se adapta a los deseos del hombre, en lugar de llamar al hombre a rendirse delante de Dios. Eso es de lo que queremos hablar esta mañana, hermano. Vamos a explorar 3 aspectos y espero que me den el tiempo necesario. ¿Qué significa un evangelio light? Tal vez es la pregunta que tenemos esta mañana. Vamos a ver también cuáles son los peligros de ese evangelio sin compromiso. Y vamos a ver cómo vivir y predicar el verdadero evangelio. Al analizar estos puntos, nuestro objetivo es recordar que el evangelio no es un mensaje diseñado para complacer al ser humano. El evangelio no fue diseñado para complacernos, hermano. El evangelio fue diseñado para mostrar la verdad que transforma vidas, que es la palabra de Dios, que la misma palabra de Dios dice que es esa espada de 2 filos que penetra, dice, hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra es para que de repente nos sintamos incómodos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque seguimos siendo pecadores. Y si la palabra de Dios no nos incomoda en algún momento de nuestra vida, quiere decir que algo está mal en nuestra vida. Quiere decir que de repente a lo mejor ya nos creemos ser santos. Y que sí, ese es el llamado de Dios al pueblo, ser santos. Pero estamos en el proceso donde la palabra de Dios nos sigue diciendo que aún somos pecadores. Y sí, si usted ha aceptado a Cristo, ahora es justificado por Cristo. El evangelio debe de ser algo que transforma su vida, algo que lo lleva a la obediencia, algo que lo lleva a motivar a que usted se siga discipulando.
a que usted quiera conocer cada vez más de Dios, a que usted quiera cada vez más lucir como su Hijo amado, Jesucristo. Ese es el evangelio que Jesucristo mismo nos enseñó. Pero ¿qué es lo que significa un evangelio light? Este término describe un mensaje diluido. Diluido. ¿Cuántos de nosotros le echaríamos gasolina con agua a nuestro carro? Eso es lo que es un evangelio diluido. Que conocemos la verdad y de repente le metemos pecado. Que de repente seguimos actuando como si no conociéramos a Cristo. Que de repente nuestras acciones muestran algo diferente de lo que nosotros decimos ser. El Evangelio Light está diseñado para atraer multitudes sin confrontarlas con la verdad del pecado. Sin confrontar. Sin entender que en realidad hay una necesidad de arrepentimiento. Eso es lo que significa un Evangelio Light. El Evangelio Light es un mensaje sin arrepentimiento. El verdadero evangelio comienza con un llamado al arrepentimiento que nos dice en Marcos 1:15. Jesús mismo predicó y dijo: arrepentidos y creed en el evangelio. Primeramente, el arrepentimiento es parte del evangelio. Pero sin embargo, el evangelio moderno evita hablar del pecado. Muchos prefieren hablar de amor y gracia. Oh, ¿cuántos hemos oído esa prédica? No, Dios es amor. Oh, claro que Dios es amor. Eso lo sabemos, la palabra de Dios lo dice. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. No que Dios tenga amor para nosotros, sino que Él es amor, esa es su esencia. Pero ¿sabe qué dice la palabra también? Que Dios es un Dios de justicia. Que Dios es un Dios de ira. Entonces, eso sí nos tiene que llamar al arrepentimiento. Pero nosotros lo que queremos como seres humanos es seguir oyendo que Dios es un amor, es un Dios de amor y de gracia, sin que nos mencionen que necesitamos apartarnos de nuestras malas obras y vivir en santidad. Un evangelio light significa que es un evangelio centrado en el hombre y no en Dios. Que yo quiero ir a aquella iglesia porque no sé, el pastor es muy carismático, la alabanza es muy bonita y yo me siento bien ahí. ¿Y qué pasa el día que el pastor trae una palabra que le tocó hasta el fondo del corazón? Oh, ya no, yo para allá no voy. ¿Quién sabe quién le contó al pastor mi vida? Y ese es un evangelio light, que no queremos ser reprendidos, que no queremos aceptar que estamos en pecado. El evangelio light predica un mensaje que pone al hombre en el centro, en lugar de que Dios sea el centro. Se trata de cómo me siento yo. Se trata de lo que yo quiero hacer, de por qué me prohíben esto y por qué me dicen aquello. Se trata de yo. Queremos oír frases como: Dios quiere que tú seas feliz. Oh, sí, Dios quiere eso porque su palabra lo dice. Dice que sus planes son de bien y no de mal. Sus planes para nosotros son de bien y no de mal. Sí, Dios quiere eso. Pero sí, Dios quiere que también tengamos compromiso con Él. Queremos oír frases como que digan: Dios tiene un gran sueño para ti. O algo como que tú tienes derecho a recibir todas esas bendiciones. ¿Sabe cuál es nuestro único derecho? Por cuanto todos pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte.
Ese es el único derecho que tenemos como seres humanos. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios porque Él lo envió a morir en esa cruz por cada uno de nosotros, para ahora recibir una vida eterna. Todo esto suena muy bien, pero se elimina la parte crucial del discipulado, que es la redención, el sacrificio y obediencia a Cristo. Eso no lo queremos oír. Eso no queremos que sea parte del sermón. Un evangelio light es un evangelio de emociones y no de convicción. Entonces todo depende de cómo me sienta yo el día de hoy. Si me siento animado para ir a la iglesia o no. ¿Sí recuerdan aquella frase que les dije de aquel joven que no quería ir a la iglesia? Que lo comentó con su mamá, porque con papá no era tema de conversación de que no, ¿cómo que no vas a la iglesia? Pero le comentó a la mamá, dice, no, es que, dice, ¿cómo ves, mamá? No tengo ganas de ir a la iglesia. Este domingo, ¿cómo ves? Oh, está bien, hijo, no te preocupes. No tienes ganas de ir a la iglesia, está bien. Oh, entonces no voy a ir. No, como quiera vas. Vas sin ganas. Porque ir con ganas cualquiera va a la iglesia. Pero ir sin ganas, imagínate, ese es un sacrificio que tú estás haciendo para Dios. Él se va a gozar más de que tú estás en la iglesia, porque fuiste sin ganas, o sea que vas porque vas. No es de cómo me sienta. Un evangelio light en muchas iglesias está basado en experiencias emocionales y no en la verdad de la palabra de Dios. Si la música es buena, si el predicador es carismático, la gente dice haber sentido a Dios. Pero la verdad y la verdadera fe no depende de emociones momentáneas. ¿Cuántos de nosotros hemos oído eso, hermano? Híjole, que ahora como que el mensaje no me... Yo creo que el pastor no se preparó. Como que la música hoy no me llegó al corazón. Voy a tener que hablar con el pastor a ver si prepara algo mejor la próxima semana. Esos son emociones. Porque nosotros no venimos aquí a que nuestro espíritu se goce por la música o por la palabra. Venimos a recibirla, venimos a atesorarla, venimos a ponerla en práctica. No se trata de emocionalismo. Este tipo de evangelio es peligroso porque crea creyentes débiles, crea creyentes sin raíces profundas, crea creyentes que cuando enfrentan pruebas y dificultades abandonan su relación con Dios, porque estamos viviendo un evangelio light. Un evangelio que no nos llama a ningún compromiso. Un evangelio que no nos llama al arrepentimiento. Un evangelio que nunca nos habla del pecado. ¿Cuáles son los peligros de vivir en ese evangelio? Pablo nos advirtió en el libro de Gálatas 1, versos 6 al 9, sobre aquellos que predican otro evangelio. Sobre aquellos que predican otro evangelio. Eso no significa que haya otro evangelio. Pero de lo mismo que nos está hablando Timoteo, de aquellos que de su propia concupiscencia querían engañar a todo aquel creyente. Cualquier evangelio que no sea el que Cristo y los apóstoles predicaron es falso. Cualquier evangelio que Cristo y los apóstoles predicaron, que no sea ese, es un evangelio falso. Y así lo dice. Dice, sea anatema. El peligro de vivir en un evangelio light es que un cristiano
tenga idea de lo que es la cruz. Y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 16 para ver qué es lo que Jesucristo mismo dijo. Mateo 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué le dice eso a usted esta mañana, hermano y hermana? Mateo describe lo que Jesucristo dice acerca del verdadero evangelio. Dice, si alguno quiere. O sea, si ese es tu deseo, porque nadie te va a obligar a seguir el evangelio. Pero si alguno quiere, si ese es tu deseo, si eso está en tu corazón, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué es necesario primeramente? Negarse a sí mismo. ¿Qué significa eso? ¿Qué dijo el apóstol Pablo en algún momento en una de sus cartas? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba diciendo que todo lo que él hacía ya no tenía nada que ver con sus planes, ya no tenía nada que ver con sus deseos, ya sus sueños habían quedado atrás. Él mismo dijo que todo eso lo tomaba por basura. ¿Y nosotros dónde estamos, hermanos? Seguimos con nuestros sueños, con nuestros anhelos, con lo que hemos soñado, con las metas que queremos alcanzar, o en realidad le estamos dando a Dios el lugar que Él merece primeramente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. En el libro de Lucas dice, tome su cruz cada día y siga. El Evangelio Light enseña que podemos seguir a Cristo sin renunciar a nada. No, yo creo que esto Dios no se va a enojar si yo sigo haciendo esto. Dios no se va a molestar porque yo quiera tener una mansión. Dios no se va a enojar porque yo quiera tener un carro último modelo. Bueno, yo creo que Dios no se va a enojar de eso. De lo que sí se va a enojar es si usted está tomando su tiempo de Dios para ir a buscar aquello. El Evangelio la enseña que podemos seguir a Cristo sin renunciar a nada. Pero el verdadero cristianismo implica morir a nuestra vieja naturaleza y vivir para Dios. A nuestra vieja naturaleza. La misma palabra dice, sí, ustedes antes estaban en esto. Antes estaban en todas estas cosas del mundo, dice, pero ahora ya no debe de ser así. Ahora debe de haber una transformación, debe de haber un cambio. El peligro de un evangelio light es que es un evangelio sin poder transformador. Es un mensaje que no confronta el pecado, no puede producir verdadero cambio. El Señor no murió en la cruz solo para darnos paz emocional. Él murió para librarnos del pecado y hacernos nuevas criaturas. De la manera que dice en 2 de Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ay, hermano, pero es que Dios no me ha podido cambiar. ¿De veras?
o usted no le ha dado la oportunidad de que lo cambie o la cambie. Porque Dios es un Dios de lo imposible. Pero Él no lo va a obligar a usted. Él no lo va a obligar a que usted cambie si usted no quiere cambiar. Otro peligro de este evangelio light es que tengamos una fe superficial y temporal. ¿Verdad? Vimos un poquito de eso la semana pasada en la parábola del sembrador. ¿Verdad? De aquellos que la semilla fue puesta, pero nunca dio fruto. Nunca dio fruto. Nunca penetró, nunca echó raíz. Nunca creció. Hasta que esa semilla encontró un terreno fértil. Cuando las personas son atraídas a Cristo solo por las promesas de prosperidad y felicidad, tarde o temprano se alejan cuando enfrentan dificultades. Ese es el peligro de un evangelio light. ¿Por qué? Porque no echamos raíces. Porque no nos han dicho que tenemos que confrontar el pecado. Porque no nos han dicho que tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Porque no nos estamos discipulando de la manera que debiéramos. Este evangelio diluido no produce discípulos, sino solamente produce consumidores religiosos que buscan lo que les conviene. Hermano y hermana, ¿usted en realidad cree todo lo que dice la palabra de Dios? ¿Usted está dispuesto a seguir todas y cada una de las cláusulas que hay en la palabra de Dios? Porque hay personas que no. Hay personas que quieren oír la bendición de Dios. Hay personas que dicen, no, esa es la promesa de Dios para mí. Pero no quiere oír del arrepentimiento. No quiere oír de que cambie su vida. No quiere oír de que tiene que ser transformado. No quiere oír de que cambie su estilo de vida. Cristo murió por cada uno de nosotros. Cristo mismo nos llama a vivir de la manera que Él vivió. Ese no es un evangelio light. Ese es el verdadero evangelio que Jesucristo enseñó y mostró a través de su palabra. Enseñó a cada uno de sus discípulos y ahora nos lo enseña a nosotros. Y dice que si alguno en realidad cree en Él y lo ama, debe de vivir como Él vivió. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir y predicar ese verdadero evangelio? Porque yo no quiero que vivamos un evangelio light. Yo a lo mejor de repente esta mañana alguien se me queda viendo medio raro, pero ¿qué decía ahí en 2 de Timoteo? ¿Qué tenemos que hacer? Predicar la verdad. Aunque a muchos no les guste. Aunque muchos no estén de acuerdo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y ahí mi esposa a lo mejor se me está quedando viendo medio raro esta mañana, pero dice, de repente dice, no le subas tanto, no, bájale un poquito, no digas eso. ¿Qué hacemos con lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Que debemos de predicar con qué? Con la verdad. Con la verdad, con la palabra. Que debemos de amonestar, que debemos de redarguir, que debemos de reprender, pero que también debemos de exhortar.
Y esta mañana, hermanos, esta prédica es simplemente una exhortación a que no queramos vivir en un evangelio diluido, en un evangelio que no nos requiere de ningún compromiso. ¿Cómo podemos vivir y predicar ese verdadero evangelio? Ante esta realidad nosotros estamos llamados a predicar el evangelio completo, sin concesiones ni miedo. Eso es lo que Jesucristo nos llama a hacer, a donde quiera que vayamos. Para ello tenemos que regresar a la enseñanza de Cristo y los apóstoles. ¿Cuál era la enseñanza de Cristo y los apóstoles? Debemos de predicar el evangelio tal como lo hizo Jesús y como lo proclamaron los primeros discípulos en Hechos 2:38. Pedro predicó un mensaje claro. ¿Sabe cuántos se arrepintieron? Más de 3,000. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el verdadero evangelio. Un evangelio de arrepentimiento. Un evangelio de obediencia. Un evangelio donde hemos sido llenos del Espíritu Santo. Este es el mensaje que transforma. Ese es el mensaje que te lleva al arrepentimiento. Este es el mensaje que te hace poner tu fe en Cristo y en el poder del Espíritu Santo, que siempre está obrando en nuestras vidas si hemos aceptado a Jesucristo. ¿Cómo podemos vivir ese verdadero evangelio? Como verdaderos discípulos. Hace un momento mencioné cómo murió cada uno de esos discípulos, ¿verdad? No fue nada bueno, no fue nada hermoso, no fue nada natural. Dice el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él ya sabía cómo iba a morir. Yo ya estoy, dice, para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Pero dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. El apóstol Pablo no vivió un evangelio light. El apóstol Pablo no estaba preocupado de qué es lo que iba a suceder si él seguía proclamando el nombre de Jesucristo. En su momento él mismo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía lo que venía por seguir defendiendo el evangelio. Debemos de vivir como verdaderos discípulos. El evangelio no es solo un mensaje que predicamos, sino es una vida que vivimos. El Señor nos llamó a ser la luz y la sal del mundo en el libro de Mateo capítulo 5. Esto significa vivir en santidad, amar a Dios sobre todas las cosas y reflejar su carácter en todo lo que hacemos. ¿Y sabe cómo es vivir ese evangelio verdadero? Es de la manera que Jesucristo lo pidió en el libro de Mateo capítulo 16. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué significa para usted la cruz, hermano y hermana? Tome su cruz esta mañana. El libro de Lucas dice, y tome su cruz cada día. El verdadero evangelio es el de la cruz, del que nos habla Mateo 16:24. Pero realmente lo hemos entendido.
Esa es la pregunta. ¿Realmente hemos entendido ese evangelio de la cruz? ¿Sabemos lo que significa? Para muchos, el cristianismo es un camino de bendiciones y consuelo. Jesucristo no prometió riquezas ni comodidad. No lo hizo. Jesucristo lo que sí hizo es advertir a sus discípulos del proceso de la cruz. ¿Y cuál era ese proceso? Porque la cruz es un símbolo de sufrimiento, humillación y muerte. En el tiempo de Jesucristo, la cruz no era un símbolo religioso, hermano y hermana. Era un símbolo de muerte. Era un símbolo de humillación pública. Era un símbolo de sufrimiento. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué una imagen tan extrema? Es de la manera que Jesucristo lo presenta. Él estuvo ahí. Él sabía el pleno conocimiento de la cruz. Y ahora nos invita a nosotros a tomar nuestra cruz. Cada día. Un instrumento de sacrificio. Un instrumento de sufrimiento. En los tiempos de Jesucristo, la cruz no era un símbolo religioso ni un adorno en los templos ni en los hogares. Era un instrumento de ejecución brutal, reservado para los peores criminales y enemigos del imperio. Eso es lo que era la cruz. Ser condenado a la cruz significaba perder todo derecho a la vida y caminar hacia la muerte frente a los ojos de una multitud. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba diciendo que requería un nivel de entrega total, algo más allá de lo normal o de lo común. Entrega total, hermano y hermana. Algunos interpretan este llamado como un llamado a soportar las dificultades de la vida, pero tomar la cruz es morir al yo. Es morir a mis deseos. Es morir a mis sueños. Es morir a mis planes. Es una rendición absoluta, donde nuestros deseos y control sobre nuestra propia vida se colocan en las manos de Dios. Eso es lo que es la cruz. Esto no es una decisión simbólica, ni algo que ocurre en un solo momento. Esto es un compromiso diario. Es una entrega que transforma completamente nuestra existencia. Ese es el camino de la cruz, hermano mío. Es un compromiso total. Pero ¿qué significa esto en la práctica? ¿Por qué Jesucristo usó esta imagen para definir el camino del creyente? O digamos lo del verdadero creyente. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo escogió ese símbolo de tortura, dolor, sufrimiento y muerte? Para decir, si alguno quiere venir en pos de mí. Nos está haciendo saber que hay un precio. Que hay un precio que hay que pagar. Que hay algo necesario que nosotros tenemos que hacer. La respuesta puede desafiar todo lo que creemos del Evangelio. La cruz no era un símbolo de fe o esperanza, sino era un instrumento de tortura y muerte reservado para los criminales en aquel tiempo. Por eso cuando Jesucristo dijo esto en Lucas 9:23, dice, estaba haciendo un llamado radical
Seguir a Cristo no es solo creer en Él. Seguir a Cristo requiere de compromiso total. Seguir a Cristo significa renunciar al yo. Vivir de la manera que el apóstol Pablo lo dijo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En un mundo donde las personas buscan comodidad, reconocimiento y éxito, que es a lo que le llamamos un evangelio light, las palabras de Jesucristo suenan duras. Las palabras de Jesucristo como que no se acomodan a nuestro diario vivir. Pero no hay otra manera de ser discípulo. La cruz representa sacrificio, la cruz representa obediencia y entrega absoluta. Jesús dejó claro que no hay espacios para el amor dividido. ¿Cómo es eso? Mira lo que nos dice Mateo 10, verso 34 en adelante. Jesús lo dejó bien claro, aquí no hay espacio, aquí no hay lugar para un amor dividido. Dice Mateo 10, 34 en adelante. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Quiénes son los primeros que se oponen a que usted se haya convertido al cristianismo, hermano y hermana? Cuando ha tomado esa decisión. La familia, los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermano y hermana, el evangelio de la cruz no es una opción. El evangelio de la cruz no es a ver si quiero o a ver si puedo. Es a través de Jesucristo, es a través de lo que Él hace por cada uno de nosotros. Y la misma palabra dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es una opción. No es de a ver si el día de hoy me gusta o no me gusta. No es de a ver si el día de hoy quiero hacerlo o no. Por eso es que Lucas lo describe de esa manera, y cada uno tome su cruz cada día y siga. Tomar la cruz es priorizar a Dios por encima de cualquier afecto, de cualquier ambición o de cualquier deseo personal. La cruz es un llamado a la renuncia al yo. Eso tal vez pueda significar perder algunas oportunidades. Eso pueda significar recibir rechazo. Eso puede significar vivir en contra de lo que el mundo aprueba. Debemos de estar dispuestos a renunciar a nuestro orgullo, a nuestros planes, a nuestra comodidad. Porque si no lo hacemos, estamos resistiendo al evangelio de la cruz. Estamos y seguimos pensando en yo. Morir a uno mismo es la única manera de vivir el evangelio verdadero. Tomar tu cruz es confiar plenamente en Dios,
aun cuando no entendemos lo que Él nos ha pedido. Aun cuando no hace sentido lo que Dios nos está pidiendo, pregúntele a Abraham. No hacía sentido que le pidiera a su hijo único en sacrificio, al hijo de la promesa. Tomar tu cruz es tal vez de repente que luzca como que vamos a perderlo todo. Pero más allá significa estar dispuesto a entregarlo todo. Es la pregunta que tenemos que hacernos esta mañana, hermano y hermana. ¿Estamos dispuestos a entregarlo todo? ¿Estamos dispuestos a seguir el evangelio de la cruz que Jesucristo mismo nos llama a seguir? La cruz no es solamente sufrimiento. La cruz también significa victoria. ¿Por qué? Porque es a través de ella que somos transformados a la imagen de Cristo. Es a través de que nosotros estemos dispuestos a vivir el verdadero evangelio, que cada día Dios nos hace más como su Hijo amado Jesucristo. La cruz no es promesa de tranquilidad, comodidad o paz en este mundo. La cruz es al contrario. Nos lo dejó claro en el libro de Juan capítulo 15, verso 20. Que ser sus seguidores significa oposición, rechazo y persecución. Ser seguidor de Jesucristo es que en algún momento vamos a sufrir el rechazo, la oposición de los demás y persecución, como ya lo vemos en algunos países. El mensaje de Cristo va totalmente en contra del mundo. El mensaje de Cristo va totalmente en contra del mundo. Mire lo que nos dice 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, hermano y hermana? ¿Estamos dispuestos a entregarlo todo? Aunque a veces no haga sentido, aunque a veces no entendamos el plan de Dios, pero que nos sigue llamando a vivir el evangelio de la cruz. Hermano y hermana, no podemos conformarnos con un evangelio diluido, con un evangelio light. Debemos de predicar la verdad con valentía, sin miedo a incomodar a quienes prefieren un mensaje más suave. Sin miedo. El evangelio light es una trampa peligrosa que engaña a muchos, ofreciendo un cristianismo sin compromiso, sin santidad y sin cruz. Pero Dios nos ha llamado a predicar la verdad sin añadir ni quitar nada. Así que, hermanos, es lo que yo les decía hace un momento. Este es simplemente una exhortación a que nosotros en realidad entendemos lo que significa vivir ese evangelio verdadero. Que no querramos vivir un evangelio diluido, un evangelio que se acomode a nuestros deseos, a nuestros planes. De que hoy sí puedo, mañana no. De que yo le prometí a Dios y ya se me olvidó. De que híjole, y de repente vemos el teléfono y me está llamando el hermano o el pastor y híjole, ya me va a pedir que le ayude otra vez. Algo quiere. Necesitamos compromiso. Es lo que requiere el verdadero evangelio. Un compromiso que estemos dispuestos a entregarlo todo. Porque ¿sabe qué?
La hermana habló un poquito de eso, ¿eh? Tal vez el día de mañana ya no estemos aquí. Y no nos vamos a llevar nada. Absolutamente nada. Es la referencia que hizo Jesucristo con aquel joven rico que le preguntó qué era necesario para heredar el reino de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cuáles son los mandamientos? Dijo aquel joven, los he cumplido todos. Dice, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y heredarás tesoro en los cielos. Aquel joven se fue triste. No se volvió a oír de él. Quería vivir un evangelio light, un evangelio diluido. Así de que, hermano y hermana, los invito, los animo a que nosotros estemos dispuestos a vivir el verdadero evangelio al cual nos llama Jesucristo a través de su palabra. Que Dios me los bendiga. Vamos a ir un momento de oración. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias por tu palabra, que ciertamente es fiel y verdadera. Ciertamente es como esa espada de dos filos, Padre, que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Y es nuestro deseo, Padre, que en realidad tu palabra esté penetrando. Que en realidad tu palabra nos esté llamando a reconocer qué es lo que tenemos que hacer. O a reconocer qué es lo que necesitamos dejar de hacer. Bendito Dios, para ser creyentes comprometidos, para ser creyentes, Padre, que estamos dispuestos a entregarlo todo por la cruz, por aquel símbolo de sufrimiento y dolor, por aquel símbolo de muerte por el cual tú ya has pasado. Bendito Dios, te pedimos que tú nos des la fortaleza, que tú nos des el entendimiento, la sabiduría para hacer lo que sea necesario, Padre, para poder vivir en obediencia a ti, de acuerdo a tu voluntad. Padre amado, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.